Un día que está marcado de manera muy especial en el calendario y que tiene que ver con lo que sucedió hace más de 200 años con la Declaración de Independencia de nuestro país. Y hoy dijimos, ¿por qué no profundizar un poquito en esta fecha, en su significado, en hacer una mirada histórica? Y para eso, bueno, siempre la mirada de los especialistas nos ayudan a acercarnos un poco más a la comprensión de los hechos, sobre todo de la historia. En este caso, el profesor Guillermo Acuña ha aceptado el convite y está aquí en la mañana del mediodía del noticiero. Gracias, Guillermo, por venir. ¿Cómo te va? No, gracias a vos, Guillermo. Un gusto, como siempre, poder conversar un ratito con ustedes. Bueno, primero y concretamente, ¿qué pasó el 9 de julio? ¿Qué hecho es el que estamos celebrando el 9 de julio? Bueno, lo del 9 de julio de 1816 es la declaración formal de la independencia de lo que hoy es nuestro país, ¿no? Lo que eran en ese entonces las Provincias Unidas en Sudamérica, en una época donde la República Argentina no estaba constituida como la tenemos constituida hoy por hoy, ¿no? Así que es la declaración formal de la independencia con respecto a la corona de España, a los Borbones, y después, unos días posteriores al 9 de julio de 1816, se hace el agregado de toda potencia extranjera. Así que ahí tenemos lo que le va a dar formalidad a un país ante la faz del mundo totalmente independiente, ¿no? Ahora, si bien, te agrego esto cortito, sí. si bien hasta principios de la década de 1820 todavía se siguió combatiendo en las guerras por la independencia con los realistas, ¿no? Con los ejércitos que respondían al rey de España. Ahora, Guillermo, concretamente esa declaración, que es un papel que se escribe, que firma a quién, que se eleva a dónde, digamos, ¿cómo fue en ese momento? Bueno, había constituido un congreso que venía funcionando desde el 24 de marzo de 1816, el 9 de julio, bueno, tenemos ahí la culminación, o sea, la declaración de la independencia, porque luego el Congreso continúa sesionando en Buenos Aires, no es que se cierra ahí. Y bueno, ahí estaban representantes de 13 provincias, tengamos presente lo que decíamos recién, la Argentina no estaba constituida como la tenemos hoy por hoy, había representantes de 13 provincias. Incluso había de regiones del Alto Perú, que luego después pasaron a formar parte de lo que es en la actualidad Bolivia. Y un dato interesante a tener en cuenta para el análisis, que no estaban los representantes de las provincias del litoral. O sea, no había representantes de Entre Ríos, de Corrientes, de Santa Fe, de Misiones, y de lo que hoy es Uruguay, que se denominaba la Banda Oriental, que posteriormente, bueno, se va a independizar, pero en ese momento formaba parte de lo que había sido el virreinato del Río de la Plata. ¿Y por qué no estaban? Bueno, acá hay dos cuestiones. La primera, porque había un enfrentamiento entre el centralismo porteño, que respondía al esquema unitario, con la famosa Liga de los Pueblos Libres, o Liga Federal, que estaba al mando de Artigas. Esa es una de las razones. Y la otra razón es que la Liga de los Pueblos Libres, en 1815, un 29 de junio de 1815, los representantes de esa provincia ya habían declarado la independencia. Entonces, ¿pero ahí, incluyendo al resto de la Argentina? No. Solamente a esas provincias. Esas provincias. Esto es una discusión historiográfica. Incluso para quienes nos están viendo, escuchando, esto hay toda una discusión historiográfica porque no se han encontrado las actas de ese congreso. Pero historiadores, por ejemplo, como Pacho O'Donnell, lo ponen de manifiesto, a la par que otros historiadores. Y algunos lo discuten. Lo cierto es que ese 9 de julio de 1816 las provincias del litoral no estaban, por lo que hemos señalado, y a su vez, en un momento, que esto también es interesante en forma rápido decirlo, en un momento muy conflictivo. ¿Por qué? Porque había cambiado el mapa en Europa, el mapa político en Europa había cambiado con respecto a 1810. El rey de España había recuperado el trono y la idea en Europa era la vuelta de las monarquías absolutas, cosa que en 1810 eso estaba en retroceso por el avance de las ideas liberales que venían de la Revolución Francesa. Ahora cambia el contexto. El rey de España plantea recuperar lo que ellos consideran sus posesiones de ultramar, esto lo hace muy complejo
y los movimientos revolucionarios en América prácticamente estaban derrotados. Lo digo en forma rápida. Mirá vos. El Alto Perú, desde 1815, por diversas derrotas en batalla para los patriotas, tomado por los españoles. Paraguay se había replegado sobre sí mismo, no respondía ni a Buenos Aires ni a España. Chile dependía de el Perú, que todavía había un virrey, y estaban tomados luego también de derrota. Uruguay, la banda oriental, el conflicto con Artigas, claro, y a su vez el avance de los portugueses. Mirá qué complejidad. Un contexto totalmente complejo en el que se produce la declaración de la independencia. Mirá vos, y ahí, porque me contás todo este mapa y a mí me urge como que alguien tenía urgencia porque se declare la independencia de nuestro país, pero quiero dejarte esa pregunta y tratar de que nos cuentes qué procesos desde el 25 de mayo de 1810, pasando por 1816 y si querés un poco más adelante, ¿qué procesos de continuidades y rupturas tuvo esa época? ¿Con qué rompimos y con qué seguimos teniendo cierto lazo después de ese 1816? Planteabas, Guillermo, quienes estaban, digamos, con un planteo independentista. Y, por ejemplo, San Martín. San Martín, claro. 1816, tengamos presente, San Martín está organizando lo que va a ser el cruce de los Andes, claro, en el 17. San Martín, porque si no se declaraba la independencia, la gesta de San Martín iba a ser vista como algo insurreccional, claro, ¿se entiende? Claro, como que se estaba levantando ante las autoridades establecidas. Claro. Con respecto a continuidades y discontinuidades, que es una pregunta interesante, bueno, a ver, como mínimo, y esta es una interpretación muy particular, muy subjetiva mía, como mínimo en la historia argentina tenemos dos líneas. La que podemos definir como una línea de tipo nacional, popular, con características latinoamericanas, esa por un lado. Y por el otro lado, la línea más mirando a Europa, claro, o a Estados Unidos, que es por lo general, haciendo un análisis rápido, la vertiente liberal. Bien. Yo creo que dentro de la línea independentista está más vinculado a lo que en su momento eran, bueno, el esquema federal, ¿no? de un país más equitativo hacia todas las provincias, más mirando tierra adentro, claro, lo latinoamericano. Ese va por la línea más independentista. Y después tenemos la corriente de tipo más liberal, unitaria, centralista, que siempre ha estado más atada a los intereses de determinadas potencias, claro, según la época, claro, con una especie de esquema de dependencia, ¿no? Y son dos miradas que siguen. Te escucho y digo, hoy nos encontramos, si querés, también con esas dos grandes líneas de pensamiento en Argentina. Y de alguna manera creo que esas dos líneas siguen estando, obviamente con las mutaciones que han traído el devenir del tiempo, los cambios, claro, pero de alguna manera esos proyectos siguen estando y en algunos casos en situaciones de empate. Claro. Y eso es lo que genera por ahí atisbos de una Argentina todavía con grados, claro, de mucha dependencia, ¿no? Claro, claro. Ese es el grave problema. O sea, independientes en lo formal, pero después muy dependientes desde el punto de vista fundamentalmente, claro, desde lo económico, ¿no? Que genera, bueno, claro, una gravísima complicación en general, ¿no? Bueno, lo has dicho, yo te iba a preguntar sobre el final, ¿qué nos queda pendiente de aquel 9 de julio? Y vos lo has dicho un poco, esta cuestión de la independencia, en muchos sentidos a veces económica, que aún el país no logra conseguir a pesar de tener más de 200 años de historia, ¿no? O de, si querés, de su propia fundación. Bueno, porque precisamente el proceso independentista no es algo clausurado, algo, claro, que queda congelado en el tiempo, sino que es un proceso que a lo largo del tiempo se debe seguir manteniendo, ¿no? Claro. No es que se declaró la independencia y ya está, sí, claro, en la formalidad de, bueno, somos un país independiente, formamos parte de lo que tiene que ver con el concierto de naciones, etcétera, etcétera, se reconoce eso, claro, pero después el tema es la verdadera independencia, que eso, bueno,
creo yo que estamos muy lejos todavía de un verdadero país independiente, que no significa ni cerrado, ni aislado al mundo, ni nada por el estilo, porque hoy vivimos un proceso de interconexión de países en forma global. Imposible de estar la idea cuando se plantea un país soberano, independiente, no es aislado, cerrado al mundo, sino con, digamos, principios muy sólidos con los cuales plantarse ante el resto del mundo, ¿no? Lamentablemente nuestro país muchas veces queda preso de situaciones que después lo ponen en un marco de total dependencia, ¿no? Está muy claro y hay muchos hechos en la historia que así permiten observarlo. Guillermo, gracias por haber venido a compartir un ratito, ayudarnos a entender el significado de este 9 de julio también. No, gracias a ustedes, y evidentemente estamos ante un tema que da lugar a un interesante análisis y debate también, ¿no? En torno a, bueno, estas cuestiones que estamos conversando. Así que muchísimas gracias.